Creemos que los cambios que trae la vida con una ostomía no deberían sentirse como obstáculos. Por eso, acompañamos a personas como Camila, que hoy nos inspira con su historia. Este episodio llega a ti gracias a Representaciones J. Nisi, juntos por el cuidado de la piel. Hola, bienvenidos a otro episodio de Modo Salvavidas by Celica. Me encanta tenerlos aquí de vuelta y hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy, en vez de ponernos la camiseta de médicos, nos vamos a poner la camiseta de paciente y vamos a poder escuchar de primera mano una historia de Camila Porras, que está acompañándonos aquí el día de hoy. Primero que nada, antes de contar un poquito de contexto, quiero darte las gracias por estar aquí. Gracias, Doc. Por tener la valentía de contar tu historia, porque pues ahorita ya entraremos en detalle, pero pues no es algo sencillo. Y nada, quiero agradecerte profundamente por aceptar nuestra invitación y venir a contar tu historia el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrir estas puertas para poder hablar de nuestras historias. Muchas gracias. Y acompañándonos también el día de hoy de vuelta, tenemos al doctor Nelson Niño, que precisamente, curiosamente, es y fue el cirujano de Camila, que nos va a acompañar el día de hoy para hablar un poco más sobre o explicarnos de las cosas técnicas que de pronto no hablamos. Entonces, bienvenido de vuelta. Muchas gracias también por estar aquí. Gracias, Ana. Es un espacio muy chévere, muy lindo. Pues con Camila tenemos una historia larga, pero la idea es contar algo que ella vive día a día y cómo explicar cómo se maneja un estoma, qué tipos de estomas hay y que no es la causa de la vida de un paciente el tener un estoma. Entonces me parece súper chévere y súper enriquecedor estar acá y con Camila. Muchas gracias, Camila. A ustedes. Pues bueno, como les decía, Camila nos va a contar su historia y realmente yo quisiera que la gente escuchara esto como desde la empatía, porque uno puede escuchar muchas cosas y puede sentir muchas emociones hacia otras personas, pero vivirlo personalmente y enfrentarte a esto todos los días pues no es fácil. Entonces Camila, a una edad muy joven, tuvo que enfrentarse a un diagnóstico pues que básicamente de ese momento en adelante cambia el resto de su vida, y hoy nos va a contar un poco más de cómo fue esto. Quiero darte la palabra para que tengas este espacio de poder como contar dentro de lo que puedas o como mejor puedas. No quiero decir un resumen porque eso es imposible, pero sí como desde tu perspectiva, cómo lo viviste desde el inicio hasta el final. Yo no quiero decir nada, te voy a dejar a ti y ya después con Nelson podremos ir preguntándote cositas. Listo. Bueno, mi enfermedad empezó, tenía 23 años, cuando empecé controles con colonoscopias y pues se dan cuenta que tengo muchos pólipos, entonces me hacen una cirugía preventiva precisamente para evitar como tal el cáncer. En ese momento duré más o menos 4 meses con bolsa, fue una colostomía lo que me hicieron en ese momento. Esa experiencia fue dura, porque en ese momento no tuve apoyo en el tema médico, fue como la cirugía, esto es lo que va a tener por 4 meses, un control y vuelva después a que la volvamos a conectar. Entonces lo mandan a uno al mundo a enfrentarse con una bolsa que uno no sabía cómo cambiársela, cómo funcionaba. Entonces ese momento fue impactante. Ya después, bueno, yo seguí en controles, me salió 4 o 5 años después me salió el otro tumor. También fui a la clínica. En ese momento los doctores que me veían decían que era un tumor que no se podía sacar. Entonces literal me mandaron a la casa a esperar unas quimioterapias que nunca llegaron. Ya pues con mi familia decidimos contactar al doctor Nelson, igual él estuvo pendiente de mí desde el inicio y él ya me recibe en la clínica donde trabajaba. Y él sí, con solo revisarme, me dijo, no, entramos a cirugía de una vez. Pues a enfrentarse con lo que encontrara, porque pues no teníamos exámenes, no teníamos nada, entonces él no tenía conocimiento a qué se iba a enfrentar. Tuvo la valentía de operarme, entonces ya cuando yo salí de cirugía, al día siguiente él me cuenta qué me hizo, entonces me dijo, no, Cami, tuvimos que hacer una ileostomía, la vas a tener definitiva, y yo entré en negación. Duré bastantes semanas que decía que no, que yo no podía vivir con eso toda mi vida,
por la experiencia que había tenido años atrás. Entonces él me dijo, era lo que teníamos que hacer, era eso o no estar en este mundo. Y ya empezó el trabajo de aceptarla. Igual pues tengo el apoyo de mis hermanos que también en su momento tuvieron la bolsa. Entonces ya mi hermana entra como, Cami, se puede, mira que nosotros hemos vivido con esto, tú tienes que adaptar tu vida a la bolsa. La bolsa no se tiene que adaptar a tu vida, sino tú tienes que adaptar la bolsa a tu forma de vivir. Y fue así como empecé. Ha sido un proceso de altibajos, pero a hoy, si me preguntan, prefiero 1000 veces la bolsa. O sea, es un cambio de vida muy fuerte. Yo sé que muchos pacientes van a decir, es loco pensar que uno puede vivir con una bolsa. Al inicio uno se siente extraño, pero a medida que he estado en este proceso, me encuentro con muchas personas que están en la misma situación que yo. Y poder decirles, se puede, llevo 8 años, hago mi vida normal, voy a piscina, voy al mar, tengo moto, voy a la universidad, trabajo común y corriente, o sea, tengo mi vida normal, no me tengo por qué dejar afectar, es muy gratificante. ¿Y qué se sintió en su momento? O sea, 23 años, uno recuerda cuando tenía 23 años y ahí uno se sigue encontrando en la vida, ¿no? Y bueno, ahorita ya Nelson nos podrá ayudar un poco como en el diagnóstico preciso que te hicieron y que es algo familiar en efecto que pues pudiste compartir con ellos, pero ¿cómo fue ese momento para ti? Es decir, 23 años, te dicen que te tienen que quitar todo el colon. ¿Cómo manejaste esa situación? Como te digo, al principio negación, o sea, es que es Desde muy difícil y más por que uno pues es muy vanidoso, entonces el solo pensar que voy a ser como una persona diferente, que me van a ver con una bolsa y que mi cuerpo tiene cicatrices y que va a tener una bolsa de por vida y que me voy a ver diferente estéticamente hablando a otras personas es muy duro. La autoestima lo golpea bastante, pero lo que digo, o sea, el doctor el primer día me dijo, es lo que hay y le toca afrontarlo. Entonces como que esas palabras quedaron ahí en mi cabeza y yo era, ¿es esto o no estar viva? No, y también siento que, como tú lo dices, digo, toda tu vida ha sido ese alto y bajo, pero más que, pues te operaron inicialmente y después tuviste otro tumor, o sea, cuando te dan ese segundo diagnóstico, me imagino que para ti fue como, pues yo no me puedo poner en tus zapatos, pero sí me puedo imaginar todo lo que a uno se le puede pasar por la cabeza. Uy, sí, al principio yo decía que no, decía que me quería morir, que no podía vivir con eso, muchas cosas, la verdad, o sea, los primeros meses son muy difíciles y más de imaginarme que era el resto de mi vida. Sí. No es lo mismo cuando a uno le hacen, digamos, una cirugía preventiva y le van a decir, no, vas a tener una ileostomía o una colostomía por 3-4 meses porque pues tú tienes la satisfacción, por decirlo de alguna manera, sí, que vas a volver a la normalidad, vas a regresar en X tiempo. Mientras que en mi caso yo ya había vivido eso donde fue quemaduras, dolor, trasnochos, incomodidad, no quererse uno mismo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a vivir toda mi vida con esa sensación? Aparte que pues en los 20 de una persona es cuando tú ves a todas las personas de fiesta, haciendo, deshaciendo, y tú estabas pues en una situación mucho más complicada, que no podías de pronto en ese momento hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Sí, digamos, yo decía, no, en esos 4 meses yo me la pasaba encerrada. Yo no salía a una reunión familiar, no salía con amigos, yo lo único que quería era que pasaran esos 4 meses y me volvieran a conectar. Eso era lo que yo pensaba. Anhelabas. Entonces ya cuando viene esta segunda etapa y me dicen, es definitivo, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? O sea, era increíble todas las cosas que se le vienen a uno en la cabeza y uno sí a veces se frenaba y yo decía, no voy a poder, pero claro, sí se puede. Sí, y tú estás acá y diciendo que aquí sí se puede. Sí se puede. Y bueno, Nelson, ¿nos puedes explicar un poquito del diagnóstico de Camila y cómo fue, o más bien qué tan prevalente es esto y cómo podemos diagnosticarlo? Sí, pues digamos que el caso de Camila yo lo conozco de más atrás, porque pues yo soy muy cercano a la familia de Camila. Ok. Pero pues su papá tuvo poliposis adenomatosa familiar, murió de cáncer de colon,
Su hermano es uno de mis mejores amigos, lo operamos de poliposis adenomatosa familiar, le hicimos una proctocolectomía total. A él pues sí tuvo un estoma temporal, ya se cerró, lleva su vida normal, ya sin bolsa. Luego pues Camila y Paula son también hermanas, tuvieron poliposis adenomatosa familiar y pasaron por temas muy distintos en cuanto al tiempo de estoma, recuperaciones, cirugías y todo lo demás. La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad genética, ¿sí? Es un gen que es autosómico dominante, eso quiere decir que su transmisión es del 100%. 100%. Tus hijos van a tener pólipos que en un 100% tienen riesgo de convertirse en un cáncer. Por eso los operan. Por eso hay que hacer una cirugía antes que alguno de esos pólipos. Son pólipos incontables en el colon y uno de esos pólipos se va a convertir en un tumor en algún momento. Ocasionalmente los encontramos cuando ya hay tumores, ocasionalmente con el caso de Camila, que ya conocíamos la historia de su familia, porque su abuelo, su papá, sus tíos han tenido poliposis, entonces a Camila pues ya le hicieron una cirugía preventiva que fue una proctocolectomía total. El problema también con la poliposis es que es precursora a otro tipo de tumores. ¿Qué fue lo que le pasó a Camila? ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Entonces tuvo otro tumor de tejidos blandos en pelvis, un tumor gigante que en su momento se consideraba irresecable, pero pues digamos que no había otra opción en ese momento porque a Camila la habían enviado a su casa prácticamente a ¿quedarse ahí ya? Morir con morfina, pero con peritonitis porque estaba perforado. Entonces pues no. Entrábamos a cirugía, pero pues ya no había opción de hacer una nueva reconstrucción. Cuando nosotros operamos generalmente este tipo de enfermedades, en primera instancia podemos hacer reconstrucciones con intestino delgado para hacer un reservorio que reemplace el recto, que resecamos completamente, para que en un futuro, cuando cerramos un estoma temporal, para proteger esas uniones que hacemos, pues quede, digamos que normal, funcional, sin tener una bolsa de por vida. Pero pues Camila ya era una resección mucho más amplia de un tumor gigante, entonces pues ya no había opción de reconstrucción, tanto así que nos tocó reconstruir también vías urinarias que estaban comprometidas por ese tumor, y pues... O sea, era un tumor muy grande. Muy grande. Sí, y pues ya no había ninguna opción para reconstruir y no hay opción para reconstruir a Camila. Entonces dimos, es una ileostomía, que es un tipo de estoma de intestino delgado, terminal y definitiva. ¿Les puedes explicar un poquito a las personas que nos escuchan qué es tener una ileostomía o una colostomía? Porque de pronto la gente no sabe cómo es, ¿no? Porque algunos lo han visto, algunos lo han escuchado, pero de primera mano, médicamente, ¿cómo lo podrías describir? Sí, los estomas depende del sitio que se aboque, es sacar un segmento desde el esófago, estómago, intestino delgado, cualquiera de sus porciones, intestino grueso, que se aboque a la piel para hacer una derivación, o también sirve como vía de alimentación cuando son altos. Es decir, si uno saca un esófago acá, se llama un esofagostoma, el estómago por nutrición, o en algunos pacientes una gastrostomía. Intestino delgado alto, pues una yeyunostomía que ocasionalmente se hace para nutrir un paciente. Ileostomía, como en el caso de Camila, cuando saca ilion, intestino delgado, que es un segmento de intestino delgado, o colostomía cuando se saca segmentos de colon, ¿no? También depende si es terminal o en doble boca o en nasa, de cómo se hace, cómo se confecciona el estoma, y eso también depende de qué tipo de patología uno esté tratando y por qué tiene que hacer el estoma. También si es temporal o definitivo, como en el caso. Y bueno, ustedes dos lo vivieron de primera mano. ¿Y cómo dirían o cómo describirían su relación en ese momento y hoy? Es decir, pues como médicos en la carrera nosotros nos enseñan mucho sobre la comunicación médico-paciente, ¿no? Que eso es pues realmente como el canal hacia un buen tratamiento, ¿no? Que uno como paciente se sienta tranquilo y todo.
¿Tú cuando te sentiste como desamparada o de pronto como que sentías mucha frustración, cómo fue tu relación con Nelson, que fue tu cirujano en ese momento? Uy, en la segunda cirugía eso sí fue un cambio del cielo a la tierra, porque Nelson, pues por la cercanía, él estuvo muy pendiente y en la clínica me prestaron todo el apoyo, capacitación de cómo se tenía que manejar la ileostomía. En cuestión alimenticia también con nutricionistas, o sea, el apoyo médico fue totalmente diferente a la primera vez. Entonces, desde ahí marcaba como la diferencia. Y Nelson, tú como médico, pues a veces es difícil no sentir lo que los pacientes sienten, no ver la frustración, y más tú que conoces a su familia, como por lo que están pasando en ese momento, ¿cómo lo manejan? Pues es muy difícil, porque aparte de dar una noticia, porque generalmente cuando dejamos un estoma es por alguna patología maligna, por un cáncer o trauma o infección, aparte de tener una noticia pues que no es muy buena, a veces con pronósticos ominosos, el decir, mira, vas a quedar con una bolsa por donde va a salir o líquido intestinal o materia fecal, pues para un paciente es un choque muy grande, claro, ¿no? Además que digamos que ahora con toda la información que hay, pues siempre vienen muy prevenidos y siempre con una negativa hacia que le digan que vas a quedar con una bolsa. El explicar en un tiempo tan limitado el qué significa hacer un estoma es muy difícil, y explicarle a un paciente que pues eso no es el fin de tu vida, que no es el primero ni el único que va a tener un estoma, así sea temporal o definitivo, pues para que lo entiendan, que capten la información de su patología, por lo que probablemente va a quedar con un estoma, y después que va a quedar con una colostomía, ileostomía o lo que sea, y cómo se va a manejar después, y que depende de su adaptación puede vivir y llevar una vida normal, pues no es muy fácil aceptarlo, ¿sí? Además, pues desafortunadamente en nuestro medio el tiempo es muy limitado para tener una explicación amplia de qué significa, cómo se maneja y cómo vas a seguir tu vida. Además que dependiendo de cada paciente, y eso digamos que es completamente idiosincrático de cada paciente, es cómo llevan su vida después de tener un estoma. Eso es lo más complicado. Algunos pacientes nunca se van a adaptar y prefieren morirse a seguir viviendo con un estoma, y algunos pacientes viven su vida normal, que también me asombra cuando me mandan fotos de en mar, piscina, sí, en moto, montándose en parapente, pero tengo un estoma. Dice, ni yo estoy allá. No, exacto. Entonces depende también de cada paciente y el proceso que lleva y de adaptación que tenga cada paciente. Pero es un proceso mental durísimo, o sea, uno lo dice muy fácil, pero yo no me puedo imaginar. Y ustedes, Camila, como familia, ¿cómo lo conllevan? ¿O tú en algún momento has pensado, pues sabiendo la carga genética tan grande que esto tiene, tú has pensado en tu propia familia, como tener tus hijos? No sé. Si hubiese sido a los 23 años, sí había tenido hijos, pero ya después con todo este proceso, una de las decisiones que tomé fue esa. No quiero traer una personita al mundo a que tenga que vivir lo mismo que nosotros hemos vivido. Yo sé que pues, la ciencia avanza, que las probabilidades pueden bajar, pero no. Hay otras formas de tener familia, adoptar o bueno. Sí, eso ya será. Pero como tal, engendrar con la probabilidad de que vaya a tener esta enfermedad, no está en mis planes. ¿Y tus hermanos cómo lo han manejado? Mi hermana también tenemos el mismo pensamiento. Con mi hermano sí, pues ya tenemos 2 sobrinas. Tenemos una chiquita de 10 y una de 8 años. ¿Y cómo manejan eso como familia? Ustedes desde que ya son chiquitas, ellos le hablan de eso. Sí, incluso ellas han visto mi bolsa, ellas le tienen nombre, le dicen Pepita, saben qué es, entonces ellas son conscientes del proceso, han estado ahí conmigo también y pues
somos conscientes de que tenemos que estar encima de ellas cuando tengamos que empezar con todo este proceso y pues van a tener el apoyo de nosotros en dado caso. ¿Y tú alguna vez, porque por lo que entiendo tus papás sabían, viene la carga de parte de tu papá? De ¿sí? mi papá. ¿Y alguna vez le preguntaste a tu papá como su decisión por tener hijos? Bueno, es que la historia de mi papá sí es un poquito más diferente, por decirlo así. Mi abuelita es la que tenía la enfermedad. En esa época ella murió y mi papá era muy chiquito. Y en esa época pues el tema médico no era tan avanzado, entonces murió de un dolor de estómago. Ya. No se supo más. No se supo más. A mi papá cuando joven le hicieron una cirugía preventiva que asumo que fue muy similar a lo que nos hicieron a nosotros. Y mi papá siguió su vida normal. Él sabía que habían alimentos que le hacían daño, no sé qué, pero hasta ahí. Ya después pues lo operan, lo diagnostican y pues él sí duró muy poco tiempo. Entonces así como tal llegar al punto de hablar con él de eso, no. Después, bueno, yo tenía 19 años cuando mi papá murió, entonces entré en negación con la enfermedad. Claro. Y yo no quería saber nada de exámenes, no quería saber nada de ir al médico, o sea, nada. Pero viene la enfermedad de mi hermano, cuando el doctor Nelson ya lo opera, entonces me acuerdo tanto que él en la clínica me dijo, por favor, mándate a revisar y no permitas que lleguemos a lo último y ya estar crítica y no se pueda hacer nada. Entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer mis exámenes de rutina y me hacía las colonoscopias y endoscopias anuales y ahí fue cuando empecé como con el proceso. Pues yo creo que ya sé la respuesta a esta pregunta, pero ¿tú crees que hace falta más comunidad o más conocimiento para pacientes ostomizados? Sí, bastante. Para todos, porque tenemos muchos tabús de las endoscopias, de las colonoscopias. Sí, lo hablamos la vez pasada. O sea, si esto fuera como un examen que a uno le mandan a hacer de rutina, salvaría muchas vidas. Entonces yo sí creo que es muy importante hacerse seguimientos, si el dolor de estómago, el sangrado, por X motivo, eso ya son alertas y el organismo te está hablando. Entonces hay que actuar, porque muchas veces cuando uno actúa ya es demasiado tarde. Y ustedes como médicos, Nelson, o sea, ¿tú crees que hay suficiente apoyo desde su gremio para estos pacientes o cómo podrían mejorarlo? O ya pues viviendo, yo me imagino que Camila no es tu única paciente como lo mencionas, pero ¿cómo crees tú que desde el área médica podrían ayudarlos más a ellos? Yo creo que con más espacios como este. Ay, bueno, gracias, entonces sí me gusta. Con más educación, ¿no? Y también con más programas de promoción y prevención, porque ahí se basa en diagnosticar enfermedades de forma mucho más temprana, hacer tratamientos preventivos sin que llegue a enfermedades más avanzadas con tumores, claro, con infecciones que al final van a terminar con un estoma y que probablemente se pudo prevenir mucho antes y no llegar a eso. Una terapia como esta. Y yo creo que también la educación en general, y esto va dirigido a mi próxima pregunta, ayuda a que uno también no sea tan ignorante, porque me imagino que la gente ha de ser imprudente. Uf, un montón. O sea, yo no sé qué tipo de preguntas te hagan, pero tú platícanos un poquito como de ese momento incómodo que seguro has vivido con alguien que te ha preguntado alguna tontería. Bueno, de las cosas que aprendí es afrontarlo, entonces yo no soy de las que me escondo porque sí tengo muchos casos de personas que esconden la bolsa, que nadie se entere, que nadie sepa. Entonces yo dije, pues es mi realidad, entonces tengo que afrontarlo y lo hago así, y si me preguntan qué tiene ahí, tengo una ileostomía, si quieres saber más le explico y si no, no. En la universidad, una amiga una vez me vio el bultico, entonces ella dijo, ay, ella tiene un rollo de billetes, y yo, ya quisiera yo que fuera un rollo de billetes. Ya con el tiempo le expliqué un poquito más cómo era el tema.
En el trabajo, pues siempre desde el inicio sabían que tenía, entonces con ellos fue más llevadero. Y en la familia, pues sí, ya Sí, es claro, un ahí todo contexto el mundo. más normal en nosotros. Con mis amigos también, o sea, como que les iba contando qué tenía y cómo iba a ser mi condición de ahora en adelante, pero pues yo he tratado, como lo que te digo, verlo de la mejor forma, sacarle siempre el lado positivo, la risa, el chiste. A mí me dicen, es que usted misma se hace bullying, y yo, pero pues si no lo hago yo, no voy a permitir que otra persona me haga bullying y me afecte emocionalmente. Entonces yo hago chistes como, mientras usted tiene que ir al baño, yo tengo un baño portátil. Ejemplo, cosas así, pero que me dicen, usted es loca, y yo no, Pues tengo es que verle el lado positivo, lo porque bueno. si no, la mente se lo lleva a uno. ¿Y tu mente te traiciona a veces? Uy, sí, todavía? claro, o sea, lo que te decía, uno tiene muchos altibajos. Hay días donde duele, donde arde, donde incomoda, o una mañana, una madrugada que tenga una fuga y me tenga que levantar a las 2 de la mañana, cambiar tendidos de cama, bañarme y demás. Esos momentos de frustración de Dices, que, ¿por ¿por qué qué? yo? Pero son momentos, es Y más ya lo son positivo. menos. Sí, claro. Ya con la experiencia uno va Y yo me sorteando imagino más esos momentos. que, pues, obviamente tú creciste con esto como te decía, en tus 20s. ¿Tu vida íntima también fue algo que tuviste como que experimentar en ese momento, como algo frustrante eso o sí. algo que de pronto decías como ni me quiero acercar? Sí, ahí uno genera una barrera impresionante, pero es más Uno. de uno, porque ya con el tiempo me he dado cuenta que es uno el que pone la barrera. Al principio no, ni pensar lo que alguien me diera a mí en la intimidad, o sea, no, yo decía no, eso no va a volver a pasar. Después hubo un comentario que una persona me dijo, no, yo no, con usted no podría estar nunca. Y yo, venga, pero ahí fue cuando yo dije, esto tiene que ser más visible, porque es que sí, yo tengo una ileostomía, tengo una bolsa, pero eso no me deja de ser yo, o sea, yo no dejo de ser Camila, yo no dejo de ser humana, no dejo de sentir solo por tener una bolsa. Entonces ahí fue cuando yo cambié el chip y dije, no, esto se tiene que conocer, no voy a ser la única en este mundo con esta condición, y no, o sea, no permitir que estas personas le afecten a uno la vida, el autoestima por esos comentarios. Entonces, entre más visible se puede hacer, más gente va a sentir, no estoy solo, y no es lo último o sea, por esto me voy a morir. Y vas a escuchar menos comentarios así. Y es que ahí va todo de la mano con la educación. Es decir, pues, o sea, yo como médica, digamos que porque yo me fui por una rama mucho más administrativa, pero yo recuerdo que en la carrera los pacientes, como tú decías, no recibían esa consejería, pero más que eso, el paciente se sentía muy solo. Entonces el paciente decía, pues es que igual a quién le hablo. Igual mi médico no me voltea a ver o no me explica o no me dice. Lo bueno es que Nelson no es así. No. pero sí debería de existir, creo que desde el área de los médicos, de la medicina, una concientización sobre realmente escuchar a nuestros pacientes, estar ahí con ellos, apoyarlos, porque, a ver, la medicina yo sé que es muy dura y es una carrera difícil y vivimos muchas cosas, pero si no estamos ahí para ellos, entonces, ¿qué hacemos? Sí, y desafortunadamente pues hay muchas barreras también hasta por el mismo sistema. Claro, ¿no? sí, eso sin duda. Entonces, pues claro, uno quisiera estar con un paciente y a un paciente darle un diagnóstico, decirle vas a tener un estómago temporal o definitivo, esto se maneja así, pero desafortunadamente atrás o al lado hay 6, 7, 10 pacientes también esperando, entonces el tiempo también se torna insuficiente. Y el dar esta información en un espacio tan corto, pues no va a ser suficiente para que el paciente capte toda la información, la procese y entienda. Claro. Entonces, pues hay unas barreras que yo creo que con estos espacios, con talleres, con grupos, con pacientes con estomas, los cuales nos pueden invitar, yo creo que para hacer una charla mucho más amena, y compartir historias, ¿no? También. Y temas prácticos de enseñarles, mire, un estoma se cambia así, una barrera se cambia así, si tienes un accidente puedes manejarlo así, si te quemas, manéjalo así.
y pues también que acepten y que entiendan que el tener un estoma sin ninguna complicación, porque eso es otro tema completamente distinto. Un estoma se puede complicar muchas veces, retraerse, filtrar, fistulizarse. Bueno, eso es un tema completamente aparte, pero tener un estoma bien conformado, pues tampoco es tan fácil, ¿sí? Y yo creo que sí hace falta tener como ese acercamiento hacia grupos grandes, información, educación. Yo creo que esto sí es muy valioso para que la gente que nos está viendo, cuando llegue a una consulta o que tenga un conocido, que le pueda decir, sí, oye, yo te entiendo, yo sé. Entiendo, va a ser difícil, pero lo vas a poder superar. Y en cuanto a nutrición, digamos, como hay algo que no puedas comer, puedes comer todo, hay algo que preferiblemente mejor no. Con el tiempo he aprendido a conocerme, entonces al principio era prueba y error. Probábamos con un alimento, mirábamos cómo lo soportaba, y hay alimentos que elimino, hay otros alimentos que digo una vez al mes, pero trato de tener una alimentación lo más normal posible. Pero o sea, dentro de tu dieta no hay una restricción tan grande. No. Tú puedes comerlo todo. Eso también es una duda y que tomar de todo, porque Camila no se pierde una rumba. Pero eso fue Pero eso no se dice aquí, Nelson. Es tu paciente. Bueno, aquí nadie escuchó nada, no digo nada al doctor, Pero mira que eso ayuda un montonón, porque lo primero que yo pensaba al principio con la dieta que me dieron y eso, yo decía, no puedo vivir toda mi vida comiendo al vapor, sin sal, sin sabor, sin nada, o sea, yo dije, a punta de pechuga no puedo vivir siempre. Claro. Entonces Nelson me dijo, es que los límites los pone en su cabeza, o sea, ¿en qué momento yo le dije que usted no podía comer esto? Y yo, ok. Pues me dijo, tiene que aprender a conocer. No te dijo beber, ¿o sí? Sí. Pues. Vamos a cortar esa parte del podcast. No es cierto, pero me encanta, o sea, a ver, finalmente me encanta que esa relación que ustedes dos obtuvieron haya sido tan gratificante también para ti, porque pues te quitó de encima muchas cosas que de pronto ya te habían impuesto. Uh-huh. Y tú no tenías ni idea de que tenías pues toda esta vida por delante y que hoy Camila, pues sí, es otra persona, pero como tú dijiste, no dejaste de ser Camila. Camila sigue siendo una persona que disfruta, que goza, que va, hace, vive su vida completamente normal y que finalmente esto es algo que te pasó, que en efecto te sigue y te seguirá afectando probablemente a lo largo de tu vida, pero yo creo que cada vez menos. Y que tú, y yo, bueno, a mí cuando me platicó Nelson como de traerte aquí a contar tu historia me pareció, pues nunca lo habíamos hecho, así que gracias, porque también contar este tipo de historias, como te decía, ponernos la camiseta de los pacientes a veces es necesario, y que también sepas que dentro de todo hay una comunidad que te apoya, no solamente desde parte de Nelson, pero ahora ya desde acá todos nosotros, Célica. Desde Célica, porque realmente las personas que tienen la valentía de pasar por lo que tú pasaste y tener la vida que tienes hoy es como dices tú, con verle un poquito de alegría o un poquito de gracia, no es fácil. Entonces, primero que nada, te digo felicidades. Eres una guerrera, literal, una persona que lucha. No todo el mundo podría decir que lo hubiera superado como tú lo hiciste. Es muy fácil decirlo, platicarlo y opinar desde donde uno afuera. está parado como, Uh-huh. ay, pues no, yo sí podría vivir así. Eso no es verdad. Hasta que a uno no le suceden las cosas y no se afronta eso, no es cuando pues recaen las decisiones que tomaría. Te digo, eres siempre bienvenida acá. A mí me encantaría que tú pudieras dar un mensaje de pronto a las personas que están pasando por esto, que no están viendo esa luz al final del camino. ¿Qué les podrías decir a ellos ahorita? Bueno, primero que hay que hacer seguimiento, no hay que descuidarse, hay que estar pendientes. Esto es una enfermedad que cada día está más presente en la sociedad, entonces hay que estar alertas. Y que si llegan a estar en el punto de tener una bolsa, una hilio, que no es el fin del mundo, siempre lo voy a decir. No es fácil, yo sé, se tienen altibajos como en todo,
pero se puede vivir y se puede vivir bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar acá. Nelson, gracias también por venir. No, a ti. Ya no des esas recomendaciones del alcohol, por favor. No, por favor, no. Es broma, no, pero sigue siendo ese gran médico que conocemos. Sabes que esta es tu casa, literalmente. Entonces, pues siempre bienvenido. Gracias por ser tan buen médico con Camila, con todos tus pacientes. Y nada, ¿algo más que quieras decirle tú a los pacientes? Sí, y a los pacientes y a nuestros colegas, porque muchas veces por desinformación, por falta de empatía, pues necesitamos ponernos desde nuestro lugar como médicos en los zapatos del paciente cuando vamos a dar una noticia de estas. Tenemos que como saber y entender cómo va a tomar esa noticia cada paciente y saber dar esa información, saber explicarle al paciente, saber decirle que esto pues que no va a ser fácil, porque uno no puede mentirle tampoco, Sí. pero que sí puede llevar una vida, digamos que con una nueva normalidad y que va a poder vivir, que no es el primero, no es el único. Nosotros vemos pacientes con estomas todo el tiempo. A veces es una decisión de vida que si no se hace, pues no tienes otra oportunidad, que a veces puede ser temporal, que se puede reversar, pero hay pacientes que no lo entienden y toman la decisión de no hacerlo y pierden un chance de algún tratamiento. Y a los pacientes, pues lo mismo lo que dice Camila, que no es fácil tener un estoma, pero que se puede vivir con un estoma, y muchas veces no es por querer hacer una ileostomía, una colostomía, porque por nosotros nunca dejaríamos un estoma intestinal. Pero a veces no hay más opciones, es una opción de tratamiento para alguna condición en la que estén, pero que se puede superar y con ayuda nuestra, ayuda de otros profesionales, de la industria y de mismos pacientes que ya tienen esta condición, pues pueden adaptarse mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos siempre. Por último, quiero agradecer a Representaciones J-Nisi porque gracias a ellos también ayudarnos a crear estos episodios y estos espacios podemos llevarle la información a la gente que lo necesita y a los pacientes que lo necesitan. Pues este fue un episodio diferente, este fue un testimonio, una historia que contar, no menos importante, sino yo diría que más. Escuchar de primera mano las historias hace que uno también haga conciencia de lo que toca hacer en la vida. Gracias por escucharnos nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio de Modo Salvavidas by Celica.